Si te gustan estos videos y querés apoyar el canal, te invito a que te suscribas, dejes un comentario o un me gusta. Suscribirte y un like no cuesta más que 2 clics. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, Bertie Venegas Lynch, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Son conscientes que no los van a dejar gobernar? ¿Son conscientes de eso? Yo creo que estas son cosas que hemos visto incluso en campaña, estas solicitadas o convocatorias o el abrazo también del Banco Central para marcar la cancha, pero te marca cómo hemos desatendido los marcos institucionales y los conceptos justamente del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley que hemos dejado crecer como hiedra venenosa al Estado alrededor nuestro. Ahora tenemos una cosa muy leñosa en el cuello y obviamente se va a resistir. Y en definitiva, todos estos procesos es gente que usa a peones, muchas veces en el caso también de una marcha que hubo en Palestina, que le ponen la bandera de Palestina a gente que tiene planes sociales. Alrededor del Faena. Absolutamente, bueno. Solamente porque el dueño es judío, Alan Faena. Y la rechazó a Roger Waters la estadía ahí, que me parece muy bien. De manera que esa resistencia va a existir y en definitiva es lo que te mide la casta política de empresarios, de sindicalistas y este tipo de cosas en el plano de la privatización, que suscribo todo lo que dijiste vos, lo que dijo Javier también esta mañana en Radio Mitre, porque creo que ahí hay dos aspectos a analizar. Uno es como concepto de empresa estatal, lo contradictorio que es eso. No existe tal cosa como empresa estatal. La empresa es algo que si ponemos una empresa nosotros dos, Eduardo, lo ponemos con fondos propios que nos costó mucho conseguir y lo sometemos al rigor de mercado y lo arriesgamos para servir al prójimo. Estos tipos usan el dinero del contribuyente para jugar a empresario y encima usa resortes políticos para limpiar a la competencia. En el caso de los medios estatales, encima de regalo, tenemos el adoctrinamiento que generalmente obviamente se escudan en el derecho a la información, que no hay tal cosa como el derecho a la información. Si querés un medio marxista, fenómeno, sometelo al rigor del mercado y ve qué auspicios tenés y qué audiencia tenés para eso. Es perfectamente legítimo. Esa es justamente la libertad de expresión que yo particularmente creo en un 100%. Y cualquiera que dice creo en la libertad de expresión, pero no cree en la libertad de expresión. Porque es para decir cosas muy controversiales, no para hablar del clima. Sí. Pero no se concibe tener medios estatales que en definitiva adoctrinan. Y el tema del concepto de lo público no tiene solución. Porque hay gente que paga impuestos que le interesará los contenidos, la Pantera Rosa incluso, o los contenidos que tenga de adoctrinamiento. Pero hay gente que no, entonces se resuelve con lo privado. Poné tus recursos y sometete al rigor del mercado. La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a tomar antes de privatizar? No sé, me imagino. Me parece que un canal del Estado, pero no del gobierno. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Lo mismo si me preguntás del tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, es la misma naturaleza nociva de tener un banco central, pero es gente dentro de todo más razonable. En la BBC puede parecer algo parecido, pero tiene el mismo concepto, como te dije, de empresa estatal o estando en la esfera de los incentivos políticos. No va a salirse de ahí. Ok. Primer proyecto que usted presente como diputado. Hoy hablaba yo con el presidente electo y él me hablaba que la primera gran ley es la reforma del Estado. ¿Me puede explicar en qué consiste? Bueno, claro, me ha cambiado la agenda parlamentaria, porque si, en definitiva tenía una dualidad, y si Javier era presidente o si no era presidente. Claro. Si no era presidente era resistir los embates del Poder Ejecutivo de Massa y eventualmente una larga lista que tengo de las cosas que hay que hacer, proyectos para derogar leyes, que básicamente nos hemos dedicado en los últimos 40 años a afectar la vida, la libertad y la propiedad de esos derechos mediante las legislaciones. Ahora que Javier es presidente, iremos a sesiones extraordinarias y lo primero, como te ha dicho bien, es el tema de la reforma estatal, bajar el gasto de la política sin tocar partidas sociales, donde roba la política. Entonces eso es el tema de la obra pública, lo cual no quiere decir, como se ha dicho en la campaña... Que desaparece la obra pública. Que desaparece la obra pública financiada con presupuesto del Estado, lo cual no quiere decir ir en contra de la infraestructura, pero que vaya por... Va a haber caminos, puentes... hospitales, escuelas, lo que necesite la población. Exactamente. Eso va a existir. Exactamente. Y el modelo que es a la chilena, que lo efectúan los privados mediante el concepto de lo que es los BOTs, que es Build, Operate and Transfer, que en el caso mío particular yo prefiero en vez de la T que sea Own, que en definitiva el mismo que la construye y la opera, la mantenga, que quede en el privado y nunca lo transfieran al Estado.
Después el tema de las transferencias discrecionales a provincias, esta especie de chantaje que le hacen a los gobernadores o a los gobernadores amigos y los gobernadores a los municipios los amigos. Los famosos ATN. Exactamente, eso hay que terminarlo. El tema también de los subsidios, que se habló, fue parte también de la campaña del miedo, eso que ponían en los andenes, que Milei iba a cobrar 5 veces más la tarifa. O sea, el tren a 1100, ¿eso va a ser verdad? No, justamente lo que... El colectivo a 1100, la nafta 800... Todo mentira masista fue. Lo que se quiere hacer es recalibrar la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas que sirven, a los efectos que el Excel del negocio le cierre, es decir, dar más flexibilidad para las inversiones, para las financiaciones y más, que no le impacte enteramente, como hizo Aranguren, al usuario. Y básicamente es pasar del subsidio a la oferta. Le cambiás los incentivos cuando pasás al subsidio a la demanda, cuando el tipo te elige, en definitiva. Entonces es ponerle tarifas especiales a gente no pudiente, obviamente con un límite de consumo que no sea un incentivo para que consuma y despilfarre. ¿Cuál otra es, qué otro ítem entra dentro de lo que hoy el presidente electo me dijo, reforma del Estado, esa gran ley? Bueno, entonces era obra pública, transferencias discrecionales, el tema de los subsidios y las empresas estatales, casualmente que estamos tocando acá, pero llevado a todas las empresas estatales bajo el concepto que te decía, que no se concibe que alguien pague la pérdida de Aerolíneas Argentinas cuando en su perra vida se va a subir un avión. Definitivamente no. O sea, ¿cuál es la idea con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo? ¿Hacer qué? ¿Privatizarla? Particularmente es dársela a los empleados. Pero básicamente es privatizarla. Eso es lo que me había contado aquí en la misma silla. Le entrego la llave a los empleados que la manejen ellos. Del Estado ni un peso más. Exacto. Ustedes van a volar con la plata que consigan de la venta de los pasajes. Eso creo que surgió de una idea de mi padre, que la adoptó Javier. Y coinciden en eso de cambia los incentivos por completo. Lo mismo cuando se hablaba de los vouchers, que es otra cosa que hay que aclarar, porque Javier tuvo la generosidad política e intelectual de pensar una Argentina a 35 años. Se habló de tercera generación, cosa que... Básicamente lo que se dijo es, Milei es presidente y la educación se privatiza. Claro. Y Milei es presidente y la salud se privatiza. Exacto. ¿Eso es cierto o es falso? Todo falso. Fue la campaña esa que también Javier aprovechó en el debate, por suerte que tuvo una buena audiencia. La gente va a poder atenderse en hospitales públicos, ir a escuelas públicas. Exactamente. La idea ahora es, en el caso de la educación, por ejemplo, es desregular la burocracia de la educación, desregular los contenidos, abrirlo, y eventualmente el tema de vouchers, que ni siquiera puede ser que sea dentro de una reelección eventual de Javier Milei, con lo cual, salvo que algún gobernador que tenga una buena visión quiera hacer una prueba piloto, porque el tema de la educación también está puesto en responsabilidad de las provincias, de hacer algo como la gente que se me acerca y me dice, Berti, yo hoy pago la matrícula estatal, o sea, vía impuestos estoy pagando la matrícula estatal. Claro. Y no me da el cuero para pagar además la matrícula privada y mandar a mi hijo, en ese caso era la ORT. Dice, en cambio, con los vouchers, a mí me da la posibilidad que eso único que tengo, que me saca hoy el Estado, lo pueda aplicar al colegio o a la universidad privada. ¿Las universidades públicas con Milei se cierran? No, para nada. El tema de los vouchers, de vuelta, yo quiero aclarar, era tercera generación de acá a 12 años eventualmente, y un proceso que primero es abrir los contenidos, facilitar, desregular y que los chicos sepan sumar e interpretar textos. Yo creo que los políticos se han escudado y permanentemente se escudan en el tema de la educación y han salido a hacer esta micromilitancia, los trenes, cosas patéticas y demás. Se escudan en la educación, en la salud y te hablan de la pobreza cuando han pulverizado las tres cosas. La pobreza no, la riqueza la han pulverizado y la educación y la salud la han pulverizado. Sí. Entonces se escudan en eso cuando en realidad la solución pasa por otro lado y es por el tema de la libertad. Hablando de eso, yo pasé antes un señor muy enojado después de la elección, en un tren. Antes de la elección eran los micromilitantes y ahora aparecieron los enojados por la elección. Ganó Milei y la gente está enojada. Bueno, hay un 55% de la población de la República Argentina está muy contenta y un 40 y pico que quedó muy dolida y muy enojada. Porque este señor relata todo lo que se va a perder con Milei. ¿Podemos recorrer uno por uno esos ítems? ¿Cómo no? Dale. ¿Querés acostarte con él para verificar que está loco? No
Vieja mirada, sos un egoísta de porque no te alcanza la plata para fin de mes y tener laburo. Dentro de 2 meses te vas a quedar sin laburo, y no vas a tener un estado que te asista. Por lo menos ahora tenés a una mamá a la que jubilaron, que tiene PAMI. Dentro de 2 meses vos no vas a tener laburo y no le vas a poder pagar el ingeniero. A ver si salen a luchar, Y acá en Miguelete tenés una universidad que te hicieron para que estudies ingeniería nuclear. Y vos no vas a poder criar a tu hijo y no lo vas a poder mandar a la primaria. Estoy 57 años peleando para que los de hoy voten al hijo de... ¿Milei, presidente, la gente no va a poder llevar a los hijos al colegio? No, mentira, todo mentira. Esto es o una persona que está con intereses puestos, en definitiva, a toda la estructura del Estado, o en definitiva ha cundido toda la mentira de la campaña del miedo. Los jubilados van a tener problemas con el PAM y todo eso. Van a tener problemas con el PAM. ¿Van a perder, la gente, los laburantes, van a perder el laburo en 2 meses? No se tocan partidas sociales. Fundamental eso en la sincronicidad de la reforma de ¿Cuál es la Javier. idea con los planes sociales? Los planes sociales es no tocarlos, es reconocer que hay que salir de eso lo antes posible, porque es un puñal que tenemos clavado en la espalda, eso hay que reconocerlo y siempre tener la sensación de dolor. Pero con Javier reconocemos que hay restricciones, que es estar en el 5.º subsuelo del infierno. Hoy vos cortás los planes en el primer día y los empujás con estos índices de desempleo, de pobreza, y te juega en contra del plan, y aparte es castigar a las víctimas. En definitiva, lo que primero tenés que hacer es, este punto que hicimos al principio, reformar el Estado, bajar el gasto de la política, donde afana la política, basta del ajuste al cuello del contribuyente, bajar impuestos, desregular, modernizar el sistema laboral y bueno, toda la reforma monetaria en paralelo que se hace. Y una vez que el sector privado, después que le sacaste el peso del Estado con los impuestos, gracias al equilibrio que tuviste fiscal por la baja del peso del Estado, se reactiva hoy el sector privado, que está totalmente deprimido para recibir ese capital humano que hoy está desperdiciado. Hoy justamente Javier Milei me decía que una de las grandes reformas va a ser la reforma impositiva en la República Argentina, que es un peso específico sobre los ciudadanos y las empresas enorme. Fundamental. Entonces, yo creo que no estoy en la mesa de trabajo de la reforma impositiva, pero básicamente lo quieren llevar a 10. Hay, creo que 170 impuestos. Está ahí en el estudio Lacha Lázari, que te puede decir con precisión. Pero es alivianar la carga fiscal, que hoy, la verdad que un tipo que se toma 14 colectivos para obtener 3 trabajos, que anda en pata en el barro, en las paradas, cuando llueve, llega al final del día agotado, mete la llave en la cerradura, le tocan el hombro, se da vuelta, es el Estado que le viene a robar el 70% de lo que hizo en el día. Entonces basta, la gente transmitió eso en las elecciones. Le agradezco mucho. Gracias, Bertín. Gracias, Eduardo, por el espacio. Por haber venido. Gracias. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va?